Gloria sea, Señor. Qué hermoso estar en la casa de nuestro Dios. Y vamos a leer entonces el libro de Hechos 6, capítulo 15. Hechos 6, capítulo 15, dice la palabra de nuestro Dios así, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, una vez más lo vamos a leer. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Señor, qué hermoso es estar, Señor, aquí en tu casa, Señor. Qué hermoso, Padre, mi Dios, es poderte alabar, Señor, mi Dios, y poder decir, Padre, mi Dios, esta alabanza tan hermosa. No podemos parar de alabarte, Señor, mi Dios. Padre, mi Dios, cuando vemos tu grandeza y tu poder, Señor, cuando vemos tu amor y tu misericordia que tuviste con nosotros un día más, Señor, porque nuevas son cada día tus misericordias y tus bondades para con nosotros, Señor. Cada día nos das una nueva esperanza, cada día, Señor, mi Dios, te acuerdas de este mundo, Señor, que está lejos, y derramas tu misericordia y tu esperanza sobre de él. Padre, gracias, Señor, te damos, Señor, porque podemos estar aquí, porque tenemos libertad para alabarte, porque tenemos esa libertad para levantar nuestras manos y alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, gracias te damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, mi Dios, que así como nosotros te hemos alabado y hemos expresado estas palabras, ahora sea tu palabra, Señor, mi Dios, a nuestra vida. Que sea, Señor, mi Dios, ese alimento que estábamos anhelando, Señor Padre, mi Dios. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y toque los corazones mientras la estudiamos, Señor. Gracias te damos, Señor Padre, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea, Señor. Hermano, estaba viendo apenas, platicando con unos compañeros de la India, y estaba y estábamos hablando acerca de las posiciones abiertas allá en la compañía, allá en la India. Y estábamos viendo lo que decía la aplicación de empleo, y me llamó mucho la atención una pregunta que decía que tenías que subir tu foto. Y yo me preguntaba, ¿para qué tienes que subir tu foto cuando estás aplicando para un trabajo? Más cuando no tiene absolutamente nada que ver con servicio al cliente, ¿verdad? Pero la compañía te requiere allá en la India que subas tu foto, y me explicaban las personas de la India que entre más guapo estás, más clara es el color de tu piel, tienes más posibilidad de que te den el trabajo. Y yo me quedé pensando, y yo decía, bueno, eso es ilegal aquí en Estados Unidos. Les comentaba y les decía que eso es ilegal en Estados Unidos, pero la otra vez cuando estábamos allá en México, vimos una aplicación para meseros, ¿verdad? Y decían ahí, se busca, ¿verdad? Ponían el letrero afuera del restaurante y decía, se busca meseros con ¿cómo dicen allá? Con buena apariencia, con buena apariencia, ¿verdad? No ponen busco meseros que sean trabajadores o que lleguen a tiempo, no ponen busco meseros que sepan con experiencia, ponen meseros con buena apariencia. Y se me hizo interesante eso, y hablaba y escuchaba a una persona hablar y decir que los guapos, entre más guapo estás, más oportunidad tienes de que te den empleo. Entre más guapo o más bonita la persona sea, tienes más posibilidad de que te den, ¿verdad?, trabajo. O que te salgas de un ticket cuando te agarra la policía, o cuando te van a dar una multa, ¿verdad? Te puedes zafar entre más guapo, más bonita estás, ¿verdad? Y estaban hablando acerca de cómo es esto tan injusto, ¿verdad? Todos los que somos morenitos y chaparritos, ¿verdad? Ahora sí que nos dejan atrás, ¿verdad? Pero entre más, la sociedad dice, entre más alto, más guapo, más ¿verdad? Más delgado, más
y te dan más posibilidades y veían las estadísticas y todo eso, es verdad. Porque como te ve la gente te juzga, como te ve, te juzgan. Así, hermano, como te vistes, como te ves, te juzga la gente. Y ese pasaje es muy interesante porque dice aquí que Esteban es la persona de la que están aquí hablando. Esteban dice que estaban ahí y vieron en la cara de él como la cara de un ángel. ¿Qué es lo que veían en Esteban y dónde estaba él para que su cara se vea como la cara de un ángel? Si no has escuchado esta historia, déjate digo qué es lo que estaba pasando. A Esteban lo habían agarrado porque él estaba predicando el evangelio de Jesús. Él estaba predicando y hablando con aquellas personas judías y les estaba hablando acerca de Jesús. Y lo que él predicaba es que Jesús es aquel que había sido anunciado desde todos los profetas. Y los judíos se ponían a discutir con él, con Esteban. Y entonces dice la palabra de Dios que levantaron testigos falsos. Y dice ahí en el versículo 11, en el capítulo 6, mantenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice aquí que levantaron falsos a Esteban. Dice, entonces, las personas con las que estaba él discutiendo, ¿verdad? Como no le podían ganar, como no podían ganarle la discusión, porque Esteban les demostraba con la palabra que lo que decía era verdad. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Cómo te pones tú cuando alguien dice chismes de ti? ¿Verdad? Cuando tú escuchas a alguien que dice un chisme de ti? ¿Cómo te pones? ¿Te pones sonriente? No, ¿verdad? Como dice mi esposa, hasta se te desfigura la cara, ¿verdad? Se nos desfigura la cara de cómo nos da el coraje cuando están hablando chismes de nosotros o cosas que no son verdad. Pues aquí estaba ese Esteban y estaba escuchando a testigos falsos que estaban diciendo que él había dicho algo que no había dicho. Pero su cara aún así resplandecía como la cara de un ángel. No solamente eso, sino que él estaba enfrente de un concilio que tenía el poder de mandarlo matar si creían estas palabras. Si creían este concilio, si creían estas personas que lo que estaban diciendo de Esteban era verdad, entonces tenían ellos el poder de mandarlo matar. ¿Cómo estuvieras tú si estuvieras escuchando ante un juez mentiras, chismes de ti, y aparte de eso el juez tiene el poder para mandarte matar? Si a veces cuando nos dan un ticket, yo apenas pagué un ticket de $25 por haberme estacionado más tiempo del que tenía que estar estacionado en un lugar, y me dieron un ticket, y mire, hermano, cómo me dolió. Y mi esposa dice, no, pues llámales por teléfono, diles que esto, ¿verdad? Que es injusto esto. Y yo ya también estaba bien enojado. Mis $25, decía yo, ¿cómo les voy a pagar? ¿Y qué hace uno, verdad? Le quiere pelear y pone ahí, va a la internet y de repente ven la foto de su carro y las placas de tu carro. Y a ver, defiéndete en contra de una fotografía que tienen tu información ahí. Y no puedes hacer nada, pero aún así te llenas de coraje. Ahora imagínate a Esteban, que le estaban diciendo mentiras, chismes en contra de él, y aparte lo querían matar. No eran $25, no eran $400 como cuando te metas al HOV, ¿verdad? No tienes que estar manejando ahí, te detiene el policía y son $400 de multa. Ni siquiera era eso, lo iban a mandar matar. Si le creían, ¿cómo estuviera tu cara? Yo te pregunto a ti,
si supieras que te iban a matar, que estaban levantándote chismes, ¿cómo estuviera tu cara? Sudando, ¿verdad? Estuvieras, ¿verdad?, con la cara diciendo, perdónenme, yo no lo quise decir, no, me están diciendo mentiras, no es cierto. Luchando, tratando de salvar nuestra vida. Pero aquí encontramos a Esteban ante esta situación, sabiendo que estas personas tenían su vida en sus manos, y la cara de él reflejaba como la cara de un ángel. ¿Cómo se ve la cara de un ángel? ¿Cómo se imagina usted que es la cara de un ángel? Resplandeciente, ¿verdad? Con paz, con seguridad, con poder. ¿Quién era este hombre Esteban? Dice, vamos un poco atrás al versículo 5. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia? La iglesia estaba creciendo y estaban los judíos, ¿verdad? Era la iglesia, estaban en Jerusalén, y los judíos, ¿verdad? Los judíos que vivían ahí, había dos grupos, unos judíos y otros eran griegos o de otros países o de otros lugares que se habían convertido al judaísmo y ahora eran miembros de la iglesia cristiana. Pero estaban los judíos y estaban toda la demás gente. Estaban como por aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, los americanos, y estamos todos los que vivimos en este país, ¿verdad?, los mexicanos, salvadoreños, hondureños, ¿verdad?, y de todo el país, ¿verdad?, aunque no lo quieran admitir, pero hay muchos europeos y muchísimos canadienses, ¿verdad?, pero nadie los está discriminando a ellos, y no creo que ICE los esté agarrando a canadienses, o por lo menos yo no lo he visto en las noticias. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que estaba el problema con los judíos y la gente que venía de afuera, los griegos y la gente de otros lugares. Y lo que estaba pasando es de que la gente, las donaciones que habían dado los hermanos se tenía que distribuir, la comida se tenía que distribuir, y los apóstoles lo estaban haciendo todo. Y llegamos al versículo 1, vamos a leerlo de capítulo 6, versículo 1, para que ustedes sepan lo que está pasando. Hechos 6, versículo 1 en adelante, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, Timón, no puedo pronunciar los nombres, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire aquí esa mención, cómo mencionan a Esteban. Varón, dice, lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? Un hombre que aparece aquí, que lo eligen y dicen, ¿quién puede ser bueno para este trabajo? Como cuando nosotros decimos aquí, hermano, ¿quién quiere servir? Y usted levanta la mano, ¿verdad? Como cuando decimos en la iglesia o estamos pensando a quién podemos poner encargado de algo y viene a la mente y dice, este hermano es un hermano lleno de fe, es un hermano trabajador, es un hermano lleno del Espíritu Santo, un hermano que va a hacer bien la obra, que va a poner primero a la iglesia antes que a él. Y aquí aparece y encontramos a Esteban, ya conocido de los hermanos. La gente hablaba bien de él. Hermano, y déjame preguntarte a ti esto, haciendo un paréntesis, deteniéndome en esto. ¿Qué piensan de ti
tus vecinos. La semana pasada hablábamos de un estilo de vida distinto. La semana pasada hablábamos acerca de vivir una vida distinta. Aquella razón por la que el ángel sacó a Pedro y a Juan de la cárcel y le dijo: ve a predicar esta nueva vida, de esta nueva vida. ¿Qué es lo que piensan tus padres de ti cuando te ven? ¿Qué piensan de ti tus compañeros del trabajo? No voy a empezar otra vez a hablar y a predicar lo que prediqué la semana pasada, hermano, pero ¿qué es lo que ven de ti? ¿Qué ve tu pareja, tu esposo, tu esposa? ¿Qué ve de ti cuando te ven? Aquí vemos que el pueblo alababa, los cristianos conocían a Esteban y sabían que él era un hombre distinto, un hombre lleno de fe. ¿Cómo te ven a ti? Eres una persona llena de fe. Yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Noemí, ¿verdad? Porque cuando decimos vamos a orar, llamen a nuestra hermana Noemí, ¿verdad? Llena de fe. Hermanas, ¿verdad? Que son llenas de fe, ¿verdad? Allá atrás nuestra hermana Elisa, ¿verdad? Vamos a orar, hermana, véngase a orar. Porque son hermanas que tienen fe. Porque la fe, porque nuestra vida ha sido probada por fuego. Porque hemos pasado por pruebas y hemos tenido que detenernos en el poder del Señor y nuestra vida está llena de fe. Pero si tú no has pasado pruebas y no has usado de la fe, entonces no sabes cómo usar este escudo maravilloso de la fe. Alaba al Señor, hermanos, por los testimonios. Me podría pasar aquí todo el día hablando acerca del testimonio de cada uno de ustedes y la fe que ustedes han depositado en nuestro Señor, esperando que Él escuchara. Y el Señor contesta las oraciones, amén. El Señor contesta las oraciones, amén. Gloria sea al Señor. Aquí Esteban era un hombre de fe. ¿Cómo se prueba la fe? La tienes que mostrar. La fe la tienes que mostrar. Porque cuando pasas por pruebas es cuando demuestras que tienes fe. Aquí Esteban estaba enfrente de un concilio que lo podía mandar matar. Si había un momento para demostrar la fe, era este momento. Si había un momento para demostrar que él tenía esa fe, era este momento. Este versículo 7 de Hechos 6 me gusta mucho, porque dice que cuando los hermanos empezaron a tomar su lugar y empezaron ellos a trabajar en la iglesia, la palabra diácono es simplemente una palabra que dice el que trabaja o el servidor. Dice el versículo 7, no me lo quiero brincar, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira, hermano, cuando trabajamos juntos, cuando servimos, cuando estamos ahí, hermano, cuando cada quien hace su parte, hermano, cuando servimos, hermano, hay poder en el nombre del Señor, hermano, y la palabra de Dios crece y la gente escucha, hermano, el evangelio y somos testimonio para ese vecindario. Oh, hermano, y yo alabo al Señor, hermano, porque en la vida de cada uno de ustedes yo veo una persona que quiere trabajar en el Señor. Hermano, y tenemos que trabajar, y dice la palabra de Dios que crecía y se extendía la palabra de nuestro Dios, y dice, y se multiplicaban grandemente los discípulos. Llegamos al versículo 8, y encontramos una vez más a Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y estaba lleno de gracia, Esteban estaba lleno de gracia y de poder. ¿Qué quiere decir lleno de gracia? Esta palabra gracia es una palabra que, ¿verdad?, que quiere decir como un regalo, ¿verdad? Es verdad la palabra de carisma, ¿verdad? Pero no es la palabra entera de carisma, es cariz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el dar? Quiere decir el regalar.
Entonces Esteban estaba lleno de regalos, estaba lleno, no de regalos tal vez físicos, tal vez, pero él daba, él tenía un corazón que quería dar. ¿Sí me estás escuchando, hermano? Ahora imagínate, hermano, tu vida, das tu vida. Dice la palabra de Dios que él estaba lleno de gracia. Eso quiere decir que él daba. Él no era egoísta. Él tenía el ejemplo de Jesucristo que dio todo, dio hasta su vida. Y Esteban, él decía, yo voy a dar. Híjole, qué difícil es dar, ¿verdad? Ese pasaje que leímos, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? El que abundantemente siembra, abundante también cosecha, ¿verdad? Híjole, hermano, qué difícil es dar. Si estuviéramos allá en México, déjate digo algo, hermano. Yo me acuerdo cuando inició la iglesia allá en la Ciudad de México, cuando los hermanos no tenían nada, ¿cómo daban? Pero entre más tiene alguien, menos da. Déjate digo esto es, pregúntale a cualquier pastor. Entre más tienen los hermanos, menos dan. Entre más tienen, menos dan. Porque yo me acuerdo allá en México, hermano, cómo daban los hermanos. Donaban su tiempo, daban todo, pero entre más tiene la gente, menos da. Dice aquí la palabra de Dios que Esteban estaba lleno de gracia. Él daba y de poder. ¿Sabe qué, hermano? Dice, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, hermano, déjate digo algo. Vemos aquí un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe y un hombre de gracia, lleno de gracia. Esta es una persona llena de poder. Y quiero hacerte un llamado, hermano. Quiero hacerte un llamado porque a veces, hermanos, vivimos unas vidas y decimos, yo quisiera tener el poder para ir a orar por los hermanos, por los enfermos. Yo quisiera tener los dones de los cuales habla la palabra de Dios. Ese don de profecía, ese don de milagros, ese don de interpretación de lenguas. Yo quisiera tener estos dones, hermano, pero la verdad es que no tenemos fe, no tenemos gracia. Hermano, si nos gusta, hermano, que nos den todo, buscamos simplemente lo que nos conviene a nosotros y no queremos dar. Les decía, hermano, en las predicaciones pasadas, los milagros que Pedro hacía, no se trataba de Pedro ni de los milagros, se trataba de demostrar que estaba el Dios con él. La semana pasada no se trató del ángel, ni del milagro de salir de la cárcel. Se trataba de la predicación de la palabra de Dios y hablar de un nuevo tipo de vida, una nueva vida que puedes llevar. El día de hoy, hermano, el Señor está buscando quien le sirva. Escúchame bien. El Señor está buscando quien trabaje en su casa, quien lleve su palabra con poder. Hermano, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ir con nuestros seres queridos y hablarles de la palabra de Dios y que ellos caigan de rodillas en ese momento y entreguen su vida al Señor? ¿Cuántos de nosotros no queremos llevar la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos orado por la misma petición? ¿Cuántas veces le hemos hablado a la gente? La palabra de Dios es poderosa, pero ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que llevar una vida llena de fe, una vida llena de gracia, para que tengas ese poder para predicar la palabra de Dios, porque si tú vas y predicas a alguien y tú no vives lo que estás predicando, nadie te va a creer. Pero aquí estaba Esteban, y no solamente él estaba parado ante la gente, porque puedes decir la gente ni siquiera sabía. Él estaba parado enfrente de los sacerdotes, gente en el concilio más importante, ante el sumo sacerdote, ante su familia, gente que sabía, que entendía todo lo que era la ley de Moisés, gente estudiada.
Gente que tenía su poder, el poder de matarlo. Y él estaba ahí parado enfrente de ellos con una cara de paz, con una cara de confianza y una cara de poder para enfrentar los problemas. Para que tú te puedas parar, hermano, enfrente de tu ser querido y decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. ¿Qué es lo que nos dicen cuando nos paramos enfrente de un ser querido y le decimos, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Tú también. Se nos retacha, ¿verdad? El dedo, ¿verdad? Tú también. Ah, sí. Ay, y allá yo te vi el otro día, ¿verdad? Y tú acá y tú allá. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿verdad? A mi hija Helen, porque siempre me dice, pastor, cada vez que me enojo con alguien en la carretera, ¿verdad? Siempre dice, pastor de la iglesia de amor eterno. Vamos cantando alabanzas en el carro, ¿verdad? Vamos cantando alabanzas y se me mete alguien y ¡ay! Señor. Esteban estaba en una situación que tú ni yo nunca hemos estado. Tú nunca has tenido a alguien enfrente de ti con una espada, con una orden de matarte. Nunca ha estado esas personas mintiendo, hablándote, diciendo, acusándote para que te lleven a la muerte. Nunca has estado en una situación así. Nunca has estado como Pedro, Juan, los apóstoles que estábamos estudiando, cuando ellos decidieron levantarse e ir a seguir predicando la palabra de Dios, sabiendo que por su vida estaba en peligro. Tú nunca has estado en esa situación. Tú nunca has estado tal vez en esta situación, pero aquí vemos el ejemplo de Esteban, que tomó el mismo ejemplo de Jesús, que cuando lo estaban a él acusando, él no abrió su boca. Imagínese, Jesús sabía todas las verdades del sumo sacerdote, de Poncio Pilato, de todas las personas. Jesús lo conocía porque Él es Dios. Él sabía todo, Él podía haberles apuntado el dedo cuando le decían a Jesús las cosas. Él podía haberse volteado y decirles cada uno de sus pecados. Pero Él no lo hizo. Él no se defendió, porque Él era el Cordero que iba a ser crucificado. Esteban aquí toma ese ejemplo, y cuando le están diciendo y cuando le están hablando, él dice su rostro era un rostro de paz y un rostro como de un ángel. Me imagino la paz que él tenía y la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesús, hermano, porque un ángel es un ser fuerte, seguro. Un ángel es un ser que no se espanta. La cara de Esteban, me imagino una cara de paz, una cara de sabiduría, una cara de poder. Y dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 7, Él da una predicación hermosa. Y enfrente de aquellos que lo estaban acusando, Esteban les habla de Jesús. Él les habla con esa fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese poder, y Esteban les empieza a hablar. Escúchame bien. Cuando tus amigos en la escuela te empiezan a decir, oh, ¿eres cristiano? Y tú dices, sí. Oye, ¿qué creen los cristianos? No sé. O cuando te empiezan a decir, oye, que tú eres cristiano, entonces esto, entonces lo otro, y te llenas de temor y te llenas de miedo porque sientes que te están apuntando el dedo, porque sientes que te están haciendo a un lado, cuando te dicen, no, entonces no puedes venir con nosotros porque vamos a tomar, ¿verdad? A la happy hour, ¿verdad? Cuando dicen, vámonos, vamos a tomar, vamos a la fiesta, vamos a hacer todo esto, pero no te podemos invitar a ti porque tú no vas a ir. Y dices, yo soy cristiano o no soy cristiano, yo creo o no creo.
Aquí Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Él había vivido la vida, estaba lleno de fe. Él se levanta enfrente de aquellas personas que lo estaban acusando y encontramos aquí, vámonos al capítulo 7, versículo 54. Esteban da un sermón hermoso, uno de los sermones más grandes de todo el Nuevo Testamento, todo el capítulo 7. Léalo en su casa, hermano. Pero llegamos aquí al versículo 54. Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, hablándole a aquellas personas, hablando de Jesús, enseñándole a aquellas personas que lo que había sido predicado era verdad, y empieza por todo el Antiguo Testamento y les empieza a recordar y a recordar. Y dice el versículo 54, dice: oyendo estas cosas, el sumo sacerdote y todos los que estaban ahí en ese concilio, dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y les crujían los dientes contra Esteban. Ya me imagino aquella, ¿verdad? Cómo se veía la cara, ¿verdad? Que Esteban, una cara de ángel, ¿verdad? Como de ángel, con paz, tranquilidad, como cuando le predicas a tus compañeros, ¿verdad? Y tú estás calmado y aquellos están bien enojados. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no se apareció el santo? ¿Cómo que aquella cosa? Si estás hablando con tranquilidad, mira, la palabra de Dios dice esto. Y aquellos, dice la palabra de Dios, que estaban enfurecidos. Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe qué, hermano? La historia termina trágica, porque dice el versículo 56, y dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué pasó? Lo mataron, lo apedrearon. Qué historia tan trágica. Tú pensarías y dijeras, no, se salvó Esteban, fue libre, llegó un ángel y lo sacó, como Jesús cuando lo querían aventar de aquel barranco y pasó en medio de ellos como si nada. Tú creerías que como a Pedro un ángel se iba a parar y lo iba a salvar, pero no pasó eso. Lo mataron, lo apedrearon. Dice, entonces ellos, versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Se taparon los oídos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no pueden decir que no a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo. Mira, Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira este hombre, Esteban. Este hombre, hermano, vivió una vida que nos da un ejemplo. Este hombre vivió aquella vida que Pedro y Juan, por la cual Pedro y Juan fueron sacados de la cárcel.
aquella vida distinta, hermano, a la vida que da el mundo, esa vida distinta por la cual fue el ángel y sacó a Pedro y a Juan de la cárcel y les dijo, ve a aquel lugar, ve al templo, puesto de pie, háblales acerca de esta nueva vida. Esteban, un ejemplo de vivir esa vida. Esteban, lleno de poder y del Espíritu Santo, lleno de fe y de gracia. Su recompensa lo apedrearon, pero su recompensa celestial fue grande. Viendo los ojos al cielo, hermano, vio a nuestro Señor Jesús sentado a la diestra de Dios, hermano. Qué gran recompensa, hermano, tuvo Esteban. Llamado, hermano, a un ministerio, a servir, a trabajar, a predicar, a dar, hermano, y la recompensa para él fue una recompensa grande. Hermano, cuando tú llevas el evangelio del Señor, hermano, haces grandes cosas. Hasta el día de hoy se habla de Esteban. Esas personas, dice la palabra de Dios en el capítulo 7, en el capítulo 6, versículo 7, que aún aquellos sacerdotes también obedecían a la fe por el testimonio de Esteban y de los apóstoles y de los discípulos. Aún aquellas personas, y la palabra de Dios se extendía, porque había gente que quería vivir esta vida, que daban ejemplo, vivían una vida distinta, y por eso el evangelio crecía y trabajaban, y alguien lleno de gracia daba su vida por los demás. Me gusta cuando me preguntan, hermanos, ¿por qué ya no hay milagros como los de aquel tiempo? Hay milagros como aquel tiempo, hermano. Gloria a Dios, porque aquí hay hermanos que dan testimonio de que hay milagros como en aquel entonces. Pero, hermano, pocos son las personas que quieren dar su vida. Pocas personas son las que quieren ir y vivir la vida como la vida que nos ha llamado a que vivamos nuestro Señor Jesús. Ponte de pie, por favor. A la iglesia es este llamado. A ti es este llamado. A los discípulos, a los que estamos siguiendo, a los que nos llamamos cristianos. Ser cristiano es una manera de vivir. Ser cristianos es vivir la vida que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Ser cristianos es vivir una vida distinta. Una vida, hermano, que no va a tener su recompensa en este mundo. De una vez te lo digo. Porque entre más le predicas a las personas, más mal hablan de ti. Pero ¿sabes qué, hermano? Tenemos una recompensa grande allá en el cielo. Tienes una recompensa grande allá en el cielo. Lleva la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Levántate como testimonio, viviendo una vida distinta. Vive una vida de fe, una vida de gracia, una vida de poder. Y te garantizo que vas a ver los milagros. Te garantizo que vas a ver los milagros. Cierra tus ojos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ese ejemplo tan maravilloso que vemos en Esteban, Señor. Padre, mi Dios, tu Hijo que está ahora en tu presencia, como tantos hijos tuyos, Señor, mi Dios, que han muerto, Señor, en tus caminos. Tantos hijos tuyos que decidieron vivir, Señor, una vida distinta, una vida, Señor, que tú nos has llamado a vivir. Oh, Señor, mi Dios, mira, Señor, aquí estamos nosotros. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a vivir esta vida distinta. Vivir una vida, Señor Padre, mi Dios, como tú nos has llamado que la vivamos, Señor, mi Dios. Señor, mi Dios, que aun cuando veamos enfrente los problemas, aun cuando veamos enfrente, Señor, y hablen mal de nosotros, Señor Padre, mi Dios Padre, que nosotros tengamos ese poder de tu Espíritu Santo, Señor, para enfrentar y hablar acerca de nuestro Señor Jesús. Llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, llenos de ese poder que solamente tú nos puedes dar.
Señor, para hablar de tu palabra, hablar, Señor, de nuestro Señor Jesús, quien vino y murió, que fue profetizado desde antes, que fue llamado a ser, Señor, Padre, el Cristo, el ungido, ahora sentado a la diestra del Padre, glorificado, reinando. Señor Jesús, nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu evangelio, llevar y vivir una vida distinta, que nuestra vida sea, Señor, ese testimonio que tú eres poderoso y que tú cambias las vidas, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a ser, Señor, como Esteban. Ayúdanos, Señor Padre, a vivir una vida, Señor, una vida nueva. Gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno y tú eres grande. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.